Bienvenida, Ana Gil, al Ayuntamiento de Torre Pacheco. Muchísimas gracias. Hoy tenemos el placer de contar con esta joven ilustradora, nacida aquí en Balsicas, Torre Pacheco, para iniciar el ciclo Leer para comprender, en el marco del proyecto Salud Mental y Cultura. El proyecto Salud Mental y Cultura se puso en marcha el pasado año. En dicho proyecto participan el Centro de Salud Mental del Hospital Los Arcos, junto con las bibliotecas públicas de la comarca del Mar Menor y AFEMAR. Ahora se nos une la Asociación de los Alcázares Laico-Cultural. El objetivo de este proyecto ha sido generar un espacio para el debate y la reflexión sobre el binomio salud mental y cultura, a través de la realización de acciones concretas con escritores, como puede ser ahora el encuentro que tenemos contigo, y profesionales del área de salud mental. Iniciamos este ciclo pensando en los jóvenes, en los temas que puedan ser importantes y de interés para ellos, para este momento tan importante de sus vidas en el desarrollo de sus capacidades cognitivas en general. El ciclo Leer para comprender lo iniciamos con Ana. La entrevista que vamos a mantener con ella versará sobre complejos, defectos y positividad. Ana Gil reside en Valencia, donde realizó sus estudios de Bellas Artes y donde se ha especializado en la ilustración y el diseño gráfico. Así es. Actualmente se dedica de lleno a la ilustración. El fin de sus estudios en la universidad le llevaría a crear su libro, que aquí tenemos y presentamos, Ilustrejos. Muy bien, Ana. A ver, la primera pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a publicar tu libro ilustrado sobre los complejos? Pues la verdad que Ilustrejo nace de la necesidad de normalizar un concepto tan básico como es el amor propio. El amor propio, pero desde una perspectiva sana. Entonces me di cuenta un poco en la sociedad tan enferma en la que vivimos y dije, ¿por qué no hacer un libro sobre complejos que normalicen y den visibilidad a cualquier complejo físico que nosotros podamos tener, tanto de nosotros como hacia los demás, desde una perspectiva del humor y el positivismo? Entonces diría un poco como que nació de esa necesidad de expresión, ¿no? Muy bien. ¿Y crees que es importante hablar de los complejos? Por supuesto, además creo que es fundamental darle visibilidad y sobre todo que no se haga un tema tabú, tanto de nuestros miedos, de las inseguridades que nosotros tenemos, como al final nos generan un miedo y ese miedo lo que hace es paralizar el cuerpo, y es como darle visibilidad a todos los complejos que tenemos nosotros y nuestro alrededor, y un poco pues ayudar al proceso de aceptación, ¿no?, de nuestros rasgos físicos. Físicos y emocionales. Físicos y psicológicos, claro. O sea, este libro concretamente habla de complejos físicos, pero también vamos a hablar luego de los complejos a nivel psíquico. ¿Y consideras que desde el ámbito educativo se trabaja de una forma eficiente y práctica los aspectos relacionados con la autoestima? Considero que de cara a los últimos años se ha empezado como a implantar desde otra perspectiva, ¿no? Pero que cada vez es como que se le está dando más visibilidad a que lo emocional es incluso más importante que al final otras muchas cosas que se nos dan en clase como que no tienen mucho fundamento, ¿no? Entonces lo emocional al final que hay que darle la importancia que se merece. Entonces un poco como generalizar los complejos a nivel psíquico y físico y darle como a la emoción la importancia que eso se merece también en las aulas, claro. ¿Consideras que el bullying está unido a personas que presentan complejos físicos? Considero que el bullying, o sea, los aspectos físicos al final aparecen, son nuestros rasgos físicos, pero sí que es verdad que el acoso escolar un poco como que hace que ese aspecto físico nuestro lo veamos como un poco desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la oreja grande, pero considero que no le doy la importancia y otra persona no para decirme que tengo las orejas grandes, al final voy a pensar que de verdad tengo la oreja grande y a mí me va a generar un complejo. Entonces, claro, sí que es verdad que puede generar, puede ayudar a que el bullying aparezca más rápido, sí. ¿Piensas que hay determinadas exigencias sociales que pueden derivar en complejos en los jóvenes y en la adolescencia? Por supuesto, o sea, estamos sobreestimulados, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad como súper de transición, pero que estamos como rodeados y bombardeados de tantos estímulos, tenemos que seguir tantas directrices, tantas exigencias sociales, como has dicho. Entonces, al final, un poco los medios de comunicación son un punto fundamental con las redes sociales que tanto daño nos hacen si las utilizamos de manera incorrecta, ¿no? ¿Qué
¿Qué papel crees que juega el ámbito de los medios de comunicación en relación al ideal de belleza? Pues como he dicho antes, los medios de comunicación son fundamentales porque si se utilizan de manera correcta está genial, pero en el momento en el que ya lo utilizamos de manera de si me veo guapo, si no, si por ejemplo Instagram con tantos filtros, ¿no? que pone en la red social, al final como te creas un propio personaje que no eres tú en tu propia naturaleza y te estás creando ese personaje que tú te estás creando creyendo que eres ese. Entonces, claro, eso te genera, pues, no tengo los ojos azules como el filtro me los pone, o no tengo la cara tan cuadrada o tan refinada como el filtro me dice que tengo que tener, ¿no? Y un poco, claro, si tu entorno también sigue las mismas directrices, al final son tus creencias. Entonces hay que llevar un poco de cuidado. O sea, que hablar de complejos es hablar de estereotipos sociales. Por supuesto, claro. O sea, al final seguimos una especie de estereotipo que hay que llevar mucho cuidado porque en el momento en el que el estereotipo pasa a ser de una manera sana, una manera que te está haciendo un pensamiento obsesivo, pues hay que detectarlo y o aceptarlo o pedir ayuda incluso. ¿Considera que existen complejos que no son respecto al aspecto físico? Por supuesto. Más incluso a nivel psíquico, que es como son más difíciles incluso de diagnosticar, porque cualquier pensamiento negativo que tú te generas hacia ti mismo puede ser incluso pues más cruel relacionado con la autoestima, por supuesto, más relacionado con el autoestima o de que te creen complejo de inferioridad o ciertos miedos, ¿no? Sí, te generan incluso a veces ciertos miedos o inseguridades que al final siempre terminan como pues en celos o en otras cosas que al final nosotros también sacamos como esa inseguridad que tenemos, ¿no? Hay que llevar mucho cuidado, sobre todo para cuestionarnos, ¿no? Por eso también es importante la educación emocional, quizá, ¿no? Claro, la inteligencia emocional es fundamental y sobre todo la responsabilidad emocional, ¿no? De que se tiene uno hacia sí mismo y hacia los demás también de su entorno. ¿Cómo crees que tenemos que aprender a mirar nuestros complejos? Yo diría como nuestros complejos. Complejo al final diría que ese defecto, mal dicho, que no me gusta mucho la palabra, pero ese defecto, pues mirarlo desde una perspectiva un poco más de aceptación, de aceptarse tal y como uno es a nivel físico, de lo que estamos hablando ahora, a nivel físico, y un poco de mirarlo desde el positivismo, como ese complejo que tú tienes o ese rasgo físico que tú tienes te hace un ser único. O sea, esa paleta que tienes un poquito subida te hace que tú seas Juani y que no seas yo, ¿sabes? Es una cosa que te hace única. A veces somos demasiado duros con nosotros mismos, ¿cierto? Somos muy duros con nosotros mismos, además que somos como un juez interno, ¿no? Y eso hay que empezar un poco como a cambiarlo también. Es decir, hay que aceptarnos y también aceptar a los demás, pero primero nosotros mismos. El amor propio es fundamental. Conócete a ti mismo eso también, ¿no? Es, claro. Pasa tiempo contigo, conócete a ti mismo. Acepta también tus rasgos físicos, de que si tienes así la ceja o si tienes la paleta subida o la oreja un poco más grande de lo común, pues lo aceptas. Es algo que te hace característico y te hace un ser único en tu naturaleza. ¿Cuál ha sido la respuesta que has recibido en torno a la edición de este libro sobre las ilustraciones y lo que quieres transmitir a través? ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues con Ilustrejos ha venido un aluvión de mensajes positivos, ¿no? O sea, Ilustrejos nació en 2019, es un proyecto que nació como de la necesidad, como hemos dicho, de lanzar un mensaje hacia la sociedad, pero ha venido como un agradecimiento. Sí, muchísimos mensajes positivos, muchísima gente que me habla de lo visual que es, de las ilustraciones que hay dentro de él, de cómo normaliza cualquier cosa, ¿no? Hasta desde estar gordito hasta tener la oreja más grande o más pequeña, o incluso estar calvo, o tantas cosas que no se hablan y que todo el mundo las piensa, ¿no? E incluso hasta cuestionarte si me depilo o no, ¿quién me puede criticar a mí, ¿no? Como hacer lo que quieras siempre que te sientas libre y te sientas tú mismo. Ese es el verdadero mensaje. Sé tú mismo siempre. Muy bien. ¿Y que sientes una conexión particular con alguno de tus dibujos? ¿Te sirve como terapia a ti misma? Muchísimo, sí. O sea, ¿hay algún dibujo especial para ti? ¿Algún dibujo especial? Bueno, todos serán, ¿no? Pues la verdad que por ejemplo, de que el pelo de la Sila se la ha comido, por así decirlo, y se ha hecho como una especie de bufanda encima, eso me pareció, lo hice yéndome a Valencia en el tren y me parece un dibujo súper curioso porque la chica que estaba a mi lado estaba flipando, ¿no? En plan, esta chica como que está aquí haciendo cualquier cosa, ¿no? Y no sé, se me ocurrió, digo, ¿por qué no le pongo con el dicho este, lo que estábamos hablando de las creencias, de digan lo que digan, el pelo abriga? Digo, ¿por qué no? Digo, le sale el pelo de la axila y se monta ella misma una propia bufanda, ¿sabes? Y es una cosa que
Muy bien. Que si no la piensas, dices, son creencias que tienes ahí o dichos Sí, y luego sí. cómo esa cosa puede nacer una ilustración, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que piense la gente al ver tu trabajo? ¿Quieres que se sienta bien? ¿Quieres que... Quiero fundamentalmente que el amor propio aumente, pero aumente de una manera sana, de que te aceptes a ti mismo, de que cualquier cosa que pienses, cualquier pensamiento rumiante que te aparezca en tu pensamiento negativo hacia ti mismo, lo olvides y sepas detectarlo en cada momento de tu mente y decir, no, no, porque lo que me está contando mi cabeza no es la realidad. Yo me quiero tal y como soy, y si soy así, pues por alguna razón será. Es que me tengo que querer así, no me queda otra. Voy a estar conmigo hasta el último día de mi vida, es que no voy a estar con nadie más, nada más que conmigo mismo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Ana. Estamos encantados de la entrevista que hemos podido mantener contigo y que vamos a hacer llegar a los jóvenes. Es un placer estar aquí contigo. Y bueno, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.